Gracias. Bueno, buenos días a todos. Hoy dentro del programa de formación online de diagnóstico y tratamiento de la imagen tenemos a Carlos Esternas, director de CENIM, que nos va a hablar sobre el futuro de la tecnología radiológica. Así que cuando quieras. Si os parece, muchas gracias, Queralt. Voy a compartir pantalla y hoy estábamos con un diálogo interesantísimo. Voy a quizá intentar ser un poco ágil en mi presentación y así damos un poco de tiempo para la discusión, además, porque yo estoy seguro de que los voy a contar, lo sabéis todos mucho mejor que yo y seguro que, que no os voy a contar nada nuevo. Pues nada, voy a contaros un poco, básicamente dos cosas. Os voy a contar cómo está la situación de la tecnología a un estudio cerrado ya hace un poco más de un año, o sea que no está 100% actualizado, pero es lo más actual que tenemos. Y de hecho una charla anterior que di se basó en el estudio anterior. Y os voy a contar un poco las tripas del estudio y después hago 5 minutos de explicar un poco cómo está el plan INVEAD y a partir de aquí pues me callo y si os parece hacemos una puesta en común de lo que os parece oportuno. Antes de empezar, nada, un par de detalles también para que veáis un poco cómo ha evolucionado. Esto es lo que es el sector de la tecnología sanitaria con todos los sectores que FENIN está abordando. FENIN se organiza por sectores de actividad y estos son los crecimientos o los decrecimientos de mercado del año 20 al 21. Por ejemplo, os sorprenderá ver que el sector que más decae en ventas es el de tecnologías y sistemas de información clínica, donde está la tecnología de la que hablaremos hoy. ¿Por qué decae tanto en ventas? Porque en el año 20, y estamos comparando con el 21, se instalan, por ejemplo, muchísimos ventiladores, ¿vale? Por el tema del COVID, porque hay que dotar muchísimas UCIs de nuevo, se instalan más TCs también porque hay que tener en cuenta que hay una exención de IVA, que por cierto la exención de los tomógrafos lamentablemente se ha acabado el día 30 de junio vamos, de hace nada, hace 10 días, y eso hace que durante el año 20 se compran bastantes equipos y que el 21, que vuelven las aguas un poco a su cauce, pues hay esta caída tan significativa y fijaros que en cambio otros sectores pues han crecido mucho, el de oftalmo o dental o cardio, que son sectores que sufrieron más durante el año 20 y que entonces han recuperado parte de su actividad durante el año 21. La facturación de este sector es unos 9.500 millones de euros. Un detalle curioso, crece del 21 al 20 más de un 7,5%. Seguro que muchos adivinaríais dónde está este crecimiento, pero yo os adelanto que en parte en tecnologías, pero sobre todo, vamos ya en el año 21, diagnóstico in vitro, todas las pruebas de diagnóstico molecular del COVID, antígenos, anticuerpos, pues han representado crecimientos muy importantes en el área de diagnóstico in vitro, que en 2 años han sido del orden del 70%, con ventas de más de entre 500 y 600 millones de euros en tecnologías para el diagnóstico de la COVID. Bueno, eso es para que veáis un poquito cómo están las cosas. Este es FENIN y ahí ya me lo salto un poco qué es FENIN, la patronal de la industria de tecnología sanitaria. Representamos cerca del 85% de la industria de esta tecnología. Esto está como está representado por sectores. Aquí esto lo hacemos en base a estadísticas que hacemos en FENIN, que no reflejan del todo la realidad. Aquí veréis que el sector más grande es el diagnóstico in vitro, entre otras cosas porque, como os decía, creció mucho entre los últimos 2 años, pero también porque diagnóstico in vitro tiene un estudio de mercado que se hace en Francia que agrupa todas las tecnologías. Y, por ejemplo, el de tecnologías, que aquí veis que representa el 7% del mercado, deja fuera algunas tecnologías porque no tenemos visibilidad. Y entonces, digamos, el estudio que hay aquí no representa exactamente el volumen total de mercado de los sectores. Pero bueno, sí deciros que diagnóstico in vitro es un sector muy importante, un solo uso es muy importante, tecnologías también, pero aquí no aparece justamente reflejado. Bueno, esto es el número de empresas que tenemos, cómo están en Cataluña y nuestros objetivos de posicionarnos sobre el valor de la tecnología, de nuevas oportunidades de crecimiento y de un marco regulatorio que, bueno,
Eso también daría para otra charla, si queréis otro día, Salva. Hay muchos cambios legislativos, hay 2 reglamentos que, a diferencia de las directivas, no se aplican con una transposición, sino son de aplicación directa. Uno que se llama el IVDR, que es el de Reglamento de Diagnóstico in Vitro, y otro que se llama el MDR, que es el de Medical Devices, donde estaría este sector, que cambia totalmente las reglas del juego, que hace mucho más duro a las empresas llegar al mercado con muchas más exigencias a la hora de garantizar sobre todo la seguridad de las prestaciones, lo cual es bueno para vosotros y es bueno para los pacientes. Pero, por ejemplo, una cosa curiosa, y ahora ya entro en materia, pero Europa, cuando nosotros le preguntamos a las empresas internacionales dónde se introducía la innovación primero entre los 5 continentes, el continente que siempre ganaba era Europa. Europa, con la legislación anterior basada en directivas, tenía unos tiempos de mercado relativamente cortos y aquí se introducía mucha innovación. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que estos tiempos se van a alargar y se añade un componente de incerteza, o sea, el fabricante llega al organismo notificado, le presenta un equipo y dice, oye, vamos a sacar el marco 12 para que lo pueda vender. Y de momento la regulación actual con estos nuevos reglamentos no establece un marco cerrado de tiempo de mercado, mientras que la FDA, sí, para bien o para mal, la FDA te dice, yo te cojo este dossier este mes y en 15 meses lo tendrás en el mercado. Con lo cual ahora el 50% de las empresas encuestadas han dicho que van a empezar a incorporar innovación primero en Estados Unidos porque tienen más certezas. Y nosotros estamos muy enfocados en mantener esa posición en la que Europa estaba el primero en incorporar innovación. Muy bien, pues después de este pequeño prolegómeno que no venía al caso, perfil, yo ya lo conocéis mucho, no voy a entrar en mucho detalle, pero hemos hecho ya muchas ediciones. Esta es la 7ª edición, la que os estoy comentando, en la cual pues se retrata la situación de obsolescencia del país y bueno, hemos incorporado algunas cosas con mantenimientos, las bandas tecnológicas, etcétera, etcétera. Este es un estudio que Miguel Ángel lo sabe muy bien, que la CEDAM ha hecho también otro que fue muy parecido uno a otro en resultados y que parecía ser muy equivalente al que os estoy presentando hoy. Varias cosas que son importantes saber de este estudio. ¿Cómo se hace? Por agregación de datos de la industria. O sea, cogemos con un cuestionario confidencial y no vamos a las unidades de ventas, vamos a las unidades de servicio técnico, porque no os olvidéis de que este es un estudio no de ventas, sino de obsolescencia. Y les decimos, oiga, retráteme usted por franjas de edad los equipos que tienes instalados, ¿vale? Segundo tema es que tenemos un supervisor, que es 2 bufetes de competencia, porque este tipo de estudios hay que ser muy cuidadoso que no pudiera vulnerar en algún punto la ley de competencia. Entonces, por ejemplo, nosotros para poder presentar datos tenemos que tener al menos 4 fabricantes, 3-4 fabricantes y al menos entre el 60 y idealmente más del 80% del mercado para tener una muestra consistente. Por eso veréis que en el estudio que os voy a enseñar falta alguna tecnología que por algún motivo, ya os lo explicaré, no cubría estas 2 expectativas. Se han excluido modelos de equipo que por su extrema obsolescencia no queremos que formen parte. O sea, un equipo que sigue estando en stock, en propiedad del hospital, pero que lleva 4 años sin servicio técnico, pues entendemos que está parado y lo eliminamos del estudio. Recogen los datos a 31 de diciembre del año 20. Este año, o mejor dicho, el año 23, empezaremos a trabajar en el estudio con el año 22 cerrado. Veréis que entonces habrá muchos cambios. Utilizamos datos nuestros y datos de COCIR, que son muy útiles. COCIR es la patronal europea que hace un estudio europeo y que además también recoge otras partes del mundo, yo diría casi mundial, de la tecnología de la obsolescencia en todo el mundo. Lo que pasa es que su foco son 5 tecnologías nada más del estudio que nosotros hacemos. Ponemos centros públicos y privados agregados, o sea que lo que veis es la pública más la privada. Aquí una cosa que puede salir a veces a conversación, ¿no? ¿Es mejor el nivel de obsolescencia en la pública que en la privada o viceversa? Sinceramente es parecida, ¿eh? Es verdad que en algunos casos, sobre todo en el pasado,
nos encontrábamos que en algunas modalidades la parte privada podría tener algo un poquito mejor que la pública, pero es que eran a lo mejor 2 puntos sobre 100, con lo cual no eran cosas muy relevantes, o 3 puntos sobre 100, con lo cual tiendo a pensar que más o menos son cosas parecidas, a pesar de que el plan INVEAD, que va a la pública, puede que esto cambie bastante en el año 22 cuando cerremos este estudio, y no hemos desglosado algunas comunidades autónomas que tienen poca masa crítica, por ejemplo La Rioja o Cantabria, por lo que os decíamos, por los abogados de competencia que no nos permiten hacerlo porque consideran que eso podría vulnerar las normas de competencia. Estas son las modalidades estudiadas: TACS, resonancias, salas de intervencionismo, de hemodinámica y angiografía, para coger algo así un poco auxiliar, los sistemas digitales de inyección de contraste. Aceleradores lineales se han estudiado todos los años, este año no, por lo que os decía, de los 2 participantes no teníamos suficiente número de empresas y nos aconsejaron publicar los datos que están recogidos, no se han publicado. Luego están los PETs, que eso es un totum revolutum, PET, PET-CT, SPET, todo está metido en PET. Mamos, hemodiálisis, tenemos datos también, pero este año tampoco los hemos recogido. Ecógrafos, radiología convencional, monitorización de pacientes, esto básicamente es la monitorización de quirófanos o de UCIs, equipos de soporte vital, que ya sabéis que son básicamente ventilación, y cogimos cunas de neonatos, o sea, terapias de calor incubadoras, pues para ver una cosa un poco distinto. Y endoscopia lo mismo, de los 3 fabricantes que teníamos nos falló uno por un tema técnico, no reportó los datos y otra vez vino el bufete de competencia y nos dijo no se puede publicar porque os falta un fabricante. Esperemos que en la próxima edición estos 3 que faltan se puedan publicar. Esto es la situación actual, que compara bastante bien con lo que presenta INVEAD, compara muy bien con lo que presentó en su momento SERAM. Y una cosa que os quería decir, perdonad, no sé si voy a ir un poco para atrás. Sí, aquí una cosa que veréis es qué herramienta utilizamos, y vuelvo otra vez para adelante. Comparamos con lo que son las Golden Rules de COCIR, que están aquí, y qué dicen las Golden Rules de COCIR. COCIR dice que en una situación ideal, o vamos a decir correcta, de equipos, los equipos que tienen de 1 a 5 años tendrían que ser el 60% del parque. Los equipos que tienen de 5 a 10 años, o de 6 a 10 años, mejor dicho, deberían ser el 30%, y equipos que tienen 10 años o más no deberían ser más del 10%. Hay algunos estudios incluso un poco mejores, por ejemplo el de Canadá o el de Escocia, que utilizan el mismo criterio pero añaden una línea más de complejidad, que nosotros no tenemos ese dato. Utilizan la intensidad de utilización. Y si, por ejemplo, cogemos un ejemplo, un ecógrafo, lo que dicen ellos es, en un uso, digamos, discreto de un equipo de ecografía, podríamos considerar que 12 años todavía no se ha hecho demasiado viejo, ¿vale? Y en cambio, en un uso medio, diríamos que son 10 años. Y en cambio dicen también, pero si el uso es intensivo de un ecógrafo, consideramos que a los 8 años ya está obsoleto. Con lo cual, esa complejidad que es interesante no la tenemos porque tenemos ese dato, no lo podemos conseguir por hospitales, ¿vale? Con lo cual hemos utilizado la regla básica que utiliza COCIR, que es, como os decía, la patronal europea, y esta es la situación que tenemos, ¿vale? Algunos son muy llamativos, por ejemplo, en radiología convencional, fijaros que más del 60% de los equipos tienen más de 10 años, una situación pues muy, digamos, muy anticuado, ¿eh? Aquí en terapias de calor, solo para que veáis qué pasa con otras tecnologías, que son las incubadoras, casi el 70% de las incubadoras tienen más de 60, tienen más de 10 años, ¿vale? Algunas cosas, ya lo veréis, han mejorado mucho. La monitorización, ¿por qué ha mejorado tanto? Pues son equipos relativamente baratos, se han dotado muchísimas UCIs y han entrado muchísima monitorización, o sea, lo veréis. Y soporte vital, que son los ventiladores, aunque están mal, han mejorado mucho frente al anterior. En las que vamos a ver, pues en resonancia magnética, muchas áreas de mejoras, casi la mitad de los equipos tienen 10 años o más, TCs el 35% tienen 10 años o más, solo el 40% tiene de 1 a 5 años.
Bueno, esto es la pintura un poco general y ahora vamos un poco a ver uno a uno. Y este patrón que veis aquí con los TCs es el patrón que os vais a encontrar que se repite en casi todos los equipos. Los que sois ingenieros diréis una catenaria, los que somos de biólogos, pues yo digo como una bañera. ¿Qué significa? Pues fijaros que en el año 2009, cuando se hizo el primer reporte, ¿vale? Nosotros teníamos 54% de los equipos que tenían de 1 a 5 años y 15% de los equipos que tenían más de 10 años. No es que estuviera bien, pero oye, entre nosotros no estaba mal. Estábamos en una situación relativamente confortable, un poco alejada de lo que son las Golden Rules de COCIR, pero yo diría que bastante aceptable. ¿Qué es lo que pasa en los siguientes años? 2012 baja, 2014 baja, 2016 baja, y entonces aquí recuperamos. Aquí pensar que en TCs con la donación de Mancio Ortega también hubo algo de dinero que hubo. En Andalucía se hicieron muchas instalaciones en el último año que se hizo el estudio. Y veis esta evolución en bañera, en la cual mejoramos un poco de cara a los últimos años. ¿Esto está bien? No. Pero sin embargo está mejor de lo que estábamos, por ejemplo, el año peor, que fue el año 16. Y este patrón lo vamos a encontrar en todos los demás sitios. Si quitamos el público, perdón, el privado y dejamos los datos públicos, pues mira, aquí en este caso el dato privado y público coinciden mucho porque casi no cambia nada. Tenemos el 41% de los equipos de 1 a 5 años, el 23% de 5 a 10 y el 36%. Aquí otro matiz que también os digo, y luego en lo demás vamos a ir un poco más rápido porque quiero dejar tiempo al diálogo. Fijaros cómo aquí mejora de 35 a 40, se acorta lo del medio, pero lo de arriba sigue igual. Lo que tiendo a pensar es que los equipos se incorporan, pero no se eliminan los equipos anteriores. Es equipos que, digamos, van a, en algunos casos, renovar, obviamente, pero en otros casos a añadirse, con lo cual, digamos, esta estadística del volumen de equipos de más de 10 años se mantiene. Bueno, pues vamos para adelante. Esto sería la situación por comunidades autónomas. Aquí, por ejemplo, estamos en Cataluña y un poco del Instituto de Diagnóstico por la Imagen, así se puede ver un poco reflejado aquí. Pues en Cataluña estamos en la media, ni bien ni mal, sino todo lo contrario. Cosas divertidas, por ejemplo, hace unos años Asturias estaba siempre muy bien. Y dices, ostras, ¿qué ha pasado? Pues que Asturias hizo el Hospital Central, el UCA, y renovó todos los equipos y estuvo durante unos años muy bien, pero ya han pasado muchos años desde que se inauguró el UCA, ¿vale? Y otras comunidades pues han hecho otras inversiones y aquí, en fin, cada uno se puede ver un poco reflejado, pero más o menos eso es el patrón que tenemos en otras tecnologías. Vamos a Europa y aquí España ha mejorado mucho, ¿eh? Estábamos en situaciones de ser el tercero en el anterior estudio, nos vamos a estar en la mitad baja, pero bueno, más o menos. Claro, ¿qué pasa en Francia? Pues Francia, fijaros que tiene el 70% de los equipos tienen de 1 a 5 años y el 5% de los equipos tienen más de 10 años, una situación espectacular. Lo mismo en Suecia, Croacia, que tienen situaciones pues muy buenas en general. Y si seguimos para adelante, aquí hay una cosa que FENIN no se planteó estudiar, tenemos el dato, pero yo creo que nos vamos a plantear en el próximo estudio, porque el Plan INVEAT ha demostrado que la densidad de equipos, que es el número de equipos por cada 100.000 habitantes en España, no está muy bien. Fijaros aquí que veis que este sería el promedio europeo, que tienen 28,2 equipos por cada 100.000 habitantes, no, perdona, por cada millón de habitantes. Unos hacen por 100.000 y otros por millón. O sea, Europa tiene casi 30 equipos por millón de habitantes y España está en 23,4, ¿vale? Que estamos por debajo del promedio. Y volvemos aquí a países que tienen densidades de población muy altas, Italia, Portugal, Austria, etcétera, ¿vale? Con lo cual aquí también estaríamos, y por eso el Plan INVEAT también corrige esta parte por debajo. Esto es un poco el patrón, vamos a repetir los demás muy parecidos. En resonancia magnética, pues la misma comportamiento catenaria o bañera. Una situación que no estaba mal, una situación que se degrada muchísimo. Aquí hay un pero, y os tengo que confesar una de las debilidades de este estudio. El estudio trabaja con números de bastidor de los equipos, ¿vale? Con lo cual aquí,
Si una comunidad autónoma o un hospital renueva un equipo, y eso veremos a ver si lo podemos corregir, realmente no es así, nosotros nos sigue apareciendo con el año que se instaló, ¿vale? Porque como no se renueva la parte del chasis, mantiene la antigüedad que tenía en su momento. Bueno, pues aquí lo que pasa es que, fijaros, se hunde, o sea que no se compra prácticamente ni una resonancia magnética en los últimos, pues de los 2016 al 2019, pues 7 años, y aquí sí que hay una mejora y aquí un poco se mantiene. Y lo mismo entre público y privado. Aquí una cosa también curiosa, cuando analizamos población pública y privada, más o menos 60-70%, 60, son instrumentos y equipos públicos y 30% más o menos o 35% es privado. En la resonancia magnética se invierte. Curiosamente, hay bastantes resonancias en manos de la privada, que a veces son privados pero de prestación pública, que ya lo sabéis, que por ejemplo en Cataluña tenemos muchos sistemas que digamos que son centros privados pero de gestión pública, los concertados, y otros proveedores que dan prestaciones públicas, aunque son de capital y gestión privada, o al menos de gestión privada. Y en este caso curioso, pues es un poco al revés. Hay mayoría de equipos de resonancia magnética que son privados. Bueno, pues aquí también el público está un poco mejor que el privado en este caso, por lo que veis, porque aquí tenemos 34% del consolidado de los dos, 39% de los dos. Sigo un poco rápido, situación por comunidades autónomas con muchas disparidades. Mira las Islas Canarias, que tienen un 61% de equipos de entre 1 y 5 años, y otras comunidades, por ejemplo, Baleares, por decir 2 islas, con una situación que solo el 20%, 22%, tienen de 1 a 5 años. Esto es lo que peor nos va en Europa. Este dato es el de COCIR, y por eso he puesto aquí estas exclamaciones. España es el país de 25 países europeos peor en edad de las resonancias magnéticas. Fijaros, Francia otra vez, casi el 80% de los equipos de resonancia magnética en Francia tienen de 1 a 5 años. Y aquí hay un tema también legislativo, que si el equipo tiene más de 7 años no cobran el 100% de la prueba, sino que se cobra una parte proporcional que va bajando en función de la antigüedad de los equipos. Fijaros aquí que solo hay un 2%, prácticamente ninguna resonancia magnética que tenga más de 10 años. Seguimos, densidad de población, también aquí en España nos salimos muy bien parados. Nosotros tenemos 13,3 equipos por cada millón de habitantes. Países como Alemania tienen 36, más del doble, casi el triple de los equipos que tienen por millón de habitantes de los que tendría aquí España, y el promedio está en este 20, que España está muy por debajo. Esto sería salas de hemodinámica. Ahora ya voy a ir más rápido. Veis que todo es el mismo patrón, una situación parecida. Aquí se recupera bastante, pero bueno, pero sin grandes maravillas porque seguimos estando alejados. Aquí la situación por comunidades autónomas también muy variable, con cosas curiosas, ¿no? País Vasco no tiene equipos de 6 a 10 años, cosa curiosa, pero bueno, estos son cosas un poco llamativas que cada uno se verá reflejado. Esto sería esta situación en Europa, y aquí España tiene una situación que, bueno, no está del todo mal, estamos casi en promedio, pero bueno, con países como Croacia, Finlandia o Portugal o Bulgaria, que son países no muy grandes, que tienen situaciones pues muy, muy envidiables. Situación de densidad de estas salas de hemodinámica o de angiografía, pues España está muy baja en densidad de población. Vuelvo al ejemplo, Francia tiene 44 equipos por millón de habitantes, España tiene 11 equipos por millón de habitantes. La densidad de población en Francia es 4 veces superior a la que tenemos en España. ¿Vale? Seguimos adelante. Esto es el PET. Acordaros que esto es un totum revolutum. Aquí meto PET-CT o meto SPET. Y la misma catenaria bañera, lo de siempre, casi bien a principios del año 2000. Aquí el 2009 no lo teníamos en el estudio porque empezamos solo con las modalidades. Fijaros cómo se hunde completamente y se recupera al final. Y aquí en público tenemos el 38% muy parecido.
Vale, PETs por comunidades autónomas, situaciones muy curiosas. Castilla y León, por ejemplo, no tiene ni un solo PET de menos de 5 años. Bueno, pues así es, ni Asturias. Y como PETs hay menos, y en cambio y Extremadura tiene todos los equipos de más de 10 años, datos, insisto, cerrados a diciembre del 20, ¿vale? Y aquí estamos en una situación en la cual España, bueno, para variar está por debajo, pero quizá no tanto. El promedio europeo es 2,4. Estamos aquí, Dinamarca tiene 8 equipos, otra vez tiene 4 veces más equipos por millón de habitantes de lo que tiene España, pero aquí nos acercamos a ese promedio europeo. Es curioso aquí, yo a veces me pregunto, me encantaría hablar con países y tener más datos, ¿por qué hay este salto tan grande entre estos dos países que a lo mejor al ser pequeños pues tienen un número de equipos muy altos proporcionalmente y luego aquí hay un plató, como una meseta que todo el mundo tiene más o menos lo mismo y luego hay otra meseta de los que estamos por abajo. Vale, equipos de soporte vital, estos serían ventiladores, aquí muy rápido porque este no es vuestro negociado, pero lo mismo. Fijaros qué pasa con ventiladores, lo que os decía. Nos encontramos que no hay UCIs, se tienen que dotar las UCIs, pasamos de 14 a 33. Una inversión inmensa en ventiladores, ¿vale? Pero ahora veremos que la inversión en ventiladores probablemente cambie muy poco en los próximos años. Aquí en público el 35%, y esto lo he sacado solo porque aquí añadimos en el estudio resultados por más de 12 y más de 15 años, porque hablando con los expertos nos decían que un equipo de soporte vital quizá pueda ser más, digamos, puede envejecer más despacio que un TC, ¿vale? Con lo cual por eso hemos alargado un poco este tema. Voy a ir muy rápido porque quiero comentar un poco el Planning BEAT y luego dejar tiempo para el diálogo. Esto sería la situación comparado con 5 tramos, o sea, 12 y 15 de las comunidades autónomas. Esto sería radiología convencional, estaba mal en el 16, ha mejorado un poco en los 2 últimos años, pero sigue siendo probablemente la modalidad de lo vuestro que está peor de todos sin comparación. Y aquí veréis que hay comunidades autónomas de todos los colores. Y aquí mamógrafos, pues daros cuenta una cosa, ¿qué pasa? Una mala situación, mejora algo porque aquí también tenemos donación de la Fundación Amancio Ortega, pero en el 20 los mamógrafos no eran la prioridad, eran los PCs o eran los ventiladores, con lo cual la inversión de mamógrafos desciende y si os dais cuenta, pues oye, incluso empeora un poco, ¿vale? Y la situación de los mamógrafos es sinceramente muy, muy mejorable. Esto sería por comunidades autónomas. Y bueno, ya estoy acabando en esta parte. Y 2 cosas más que tiene este estudio, y solo os la enuncio, es un anexo de por qué es importante la innovación. Y decimos, oye, pues a lo mejor, ¿por qué nos empeñamos en renovar los equipos? Porque a lo mejor siguen funcionando igual, ¿no? Pues aquí cogemos un ejemplo, por ejemplo, cogí el TC, es un estudio mucho más detallado, pero hablamos por ejemplo, que las pruebas son más cortas en tiempo, de que los tags de baja dosis, por ejemplo, ahora que se está hablando, de hacer screening de cáncer de pulmón, pues es muy importante que los centros tengáis tags de baja dosis, porque una persona que está sana realmente es crítico no irradiarla innecesariamente para hacer una prueba, pues de a ver si hay algún nódulo que pueda ser potencialmente complicado en un futuro y puede tener pues importancia pues poder hacer un diagnóstico temprano de ese cáncer de pulmón. Pues tienes también pues acceso a nuevos procedimientos, puedes realizar exámenes cardíacos, reduces la dosis un montón, que es lo que os decíamos antes. Nadie se fija en esto, pero yo os lo digo también a todos los hospitales, el mundo va por un camino a Europa que el tema del medio ambiente, la sostenibilidad, el compromiso con el entorno va a ser estratégico y aquí el ahorro energético pues también va a ser importante. Ahora llegan las resonancias con prácticamente sin helio y todo eso pues son cosas que serán importantes en un futuro. Sistemas de procesados, supresión de artefactos, reducción de tiempos de parada, más productividad, etcétera, etcétera. Y luego aquí nos mojamos nosotros en hacer una segmentación por bandas tecnológicas y aquí básicamente hicimos 10 recomendaciones que no las voy a leer porque, insisto, quiero llegar un poco bien y puedo hablar un poco del Planning BEAT, pero básicamente si yo tuviera que coger una sola recomendación aquí es planificar de cara al futuro,
¿vale? Y mantener los equipos de forma adecuada. Venga, Planning Beat, lo conocéis muy bien, solo voy a ir a unas cuantas reflexiones. Es un grupo de trabajo que, como muy bien ha dicho Miguel Ángel en un previo, ha hecho un trabajo excelente, porque poner de acuerdo a las comunidades autónomas, a los fabricantes, adjudicar, etcétera, etcétera, a mí me ha sorprendido, y me ha sorprendido positivamente, y a mí me pagan por decir lo contrario, o sea que, bromas aparte, realmente ahí se ha hecho un buen trabajo, con participación de expertos del Ministerio, de las comunidades autónomas, de INGESA, de las sociedades médicas, entre ellas, por supuesto, la SEDAN, supongo que estaba también la Física de Protección Radiológica, bueno, colaboración de las agencias de evaluación. Y AIREF ha sido muy importante porque AIREF emitió un estudio hace 2 años, que era un estudio sobre los equipamientos, y vino a llegar a las mismas conclusiones que llegó la SEDAN o que ha llegado FENIM, que el parque de equipamiento estaba muy obsoleto, que había que invertir. Entonces, mucho del trabajo de este grupo se ha basado en un órgano que no es parte de la industria ni parte de las sociedades médicas, sino que es independiente, porque se llama una entidad independiente digamos, de revisión fiscal, y como tal se supone que no tienen ningún sesgo, y son los datos que se han utilizado para esto. Y luego ha habido subgrupos con grupos de expertos en bandas tecnológicas que hay que poner en un hospital universitario, en un centro de investigación, o que hay que poner en un hospital pues comarcal, ¿vale? Y luego expertos de la SERAM, entre ellos aquí tenemos uno de ellos, que se han enfocado muchísimo en revisar los equipos, proponer, etcétera, etcétera. O sea, que un gran trabajo. Una de las limitaciones de este plan, pues oye, que coge esto y nada más. TCs, RMs, angiohemodinámica, aceleradores lineales y braquiterapia, gamma cámaras con TCs y PCTs y PCT. Y de lo demás no hablamos. De mamógrafos no hablamos, de ecógrafos no hablamos, de esterilizadores no hablamos, o no hablamos de lo que sea, ¿vale? Con lo cual, esta es una de las limitaciones. El primer semestre del 21 se trabajó en necesidades y en hacer los pliegos, se han hecho los acuerdos marcos, una sorpresa. Estamos en Cataluña, en general, a veces esto que decía INGESA, pues se adherían pocas comunidades autónomas. Está sorprendentemente, con muy pocas excepciones, prácticamente todas las comunidades autónomas se han adherido, 95%, 92%, no me acuerdo la cifra exacta, de las comunidades autónomas han hecho las compras, están haciendo las compras del plan INVEAD a través del INGESA, y las otras han hecho compra no adherida. Se ha hecho una estructura por lotes, por modalidades y en función de las bandas. Una de las pocas críticas que se le puede hacer al plan INVEAD, pero que estaba motivado porque no podía hacerse de otra manera, es que es un plan muy rígido. Rígido en los equipos, rígido en los tiempos, y oye, chicos, estás en el marco, si no estás en la foto, pues no sales, ¿vale? ¿Habían soluciones? Quizá no lo sé, pero quizás una de las pocas críticas que se puede hacer al plan INVEAD. Bueno, ahora viene la parte del cordero, hay que hacer las obras, hay que instalar los equipos, tiene que dar el do de pecho los hospitales, las ingenierías, las constructoras, la industria, todos juntos, y los servicios técnicos de la industria que tienen que instalar los equipos, y los profesionales que estáis en los centros, que tenéis que trabajar en un entorno en el cual no podéis parar vuestra prestación, pero tenéis que parar una sala para poner un equipo, mientras en las otras, o colaborando con otros hospitales, podéis mantener pues la urgencia de un señor que tiene que hacerse una prueba de un TAC de pulmón, que es una cuestión de vida o muerte, con lo cual muy, muy, muy exigente para todos los que estáis implicados en este proyecto, que tenéis hasta finales del 23. Dotación económica, pues a través del componente 18 del plan INVEAD, son fondos europeos, transferencias que ya están hechos de los 800 millones, a ejecutar límite en septiembre del 23, exclusivamente para centros de titularidad y prestación pública. Aquí en Cataluña, por ejemplo, había un poco de lío con los centros concertados, creo que se han podido salvar bastantes, pero en realidad lo que es la parte privada no está incluida. Bueno, los criterios, muy rápido. En TCs y aceleradores lineales se reduce la antigüedad a 10, o sea que se ha querido ser muy estricto en cambiar los equipos anticuados, y un 70%, como os decíamos antes, van a ir a renovar equipos antiguos, y un 30% a aumentar esa densidad de población, ¿vale? Y se ha trabajado por los planes
que ha presentado las comunidades autónomas, con lo cual hay tela para ponerse de acuerdo. ¿Cuál es el objetivo? Que el 95% de los equipos de más de 12 años o de 10 a 11 en casos de tax y aceleradores estén renovados y que como mínimo se incremente la densidad de población de un 15 a un 17%. ¿Vale? Se han adjudicado el 90% de las modalidades, de las solicitudes, perdón, y algunas modalidades como el PET subirá la densidad de población mucho. Total aproximado de 847 equipos, ampliación 58, renovación casi 600, total 847. Y aquí solo os digo que, por ejemplo, Cataluña también ha puesto en marcha un plan que se llama PERT, de renovación, y que es un poco complementario y permitirá pues comprar equipos que no están en el PER en una cofinanciación, pagan de un 25 hasta un 70% de la compra de los equipos que no se envían al plan INVEAT en Cataluña. Este año creo que hay previstos 30 millones de financiación por parte de la Generalitat y otros 30, que haría un total de unos 60 millones para renovar otros equipos en paralelo. Ojalá hubiera más planes PERS en otras comunidades que desconozco, pero que al menos contaros que en Cataluña esto está bien. Y esto es muy importante, esto es lo que nos dice el INVEAT, que era la situación del parque antes del INVEAT y después del INVEAT. Esto es un poco liado de ver, y ya estoy acabando, porque ellos han invertido, han puesto abajo los que tienen más de 10 años y arriba los que tienen. Pero bueno, lo que, sin entrar en detalles, lo que aquí se ve, además han hecho otros segmentos de edades. Aquí veríamos la situación de los equipos antes del PER y esto sería la situación de los equipos después del PER, con, oye, participaciones yo creo muy buenas, al menos sobre el papel. Habrá que ver si esto que se plantea tan bonito, cuando nosotros tengamos los datos, que os digo que haremos a finales de este año, empezaremos a trabajar a principios del que viene, veremos si este planteamiento tan chulo que nos plantea el plan INVEAT será tan halagüeño como el que se ve aquí. Y ya estoy acabando ahora. Esto sería lo que incrementa la densidad de población. En gris, cómo estaban por comunidades autónomas el número de equipos antes del INVEAT y cómo estará, estos son TCs, en el final del INVEAT. Veis que aquí hay un crecimiento en todas las comunidades autónomas, la mayoría, pero es discreto, ¿vale? Si cogemos, en cambio, como bien decía Miguel Ángel, el más llamativo, que es PET-CT, aquí tenéis en gris los equipos que estaban antes de la renovación y en verde cómo va a quedar, que hay un crecimiento muy sustancial de este plan INVEAT cuando se haya ejecutado. Y nada, y acabo con esto. Recordamos la importancia de garantizar la máxima congruencia que la ha habido. Se hace hincapié en otras tecnologías y en un plan de mantenimiento, o sea, hay que hablar de ecógrafos también y de mantenerlo una vez se acabe el año 23 y luego que estamos aquí dispuestos a colaborar. Y con esto acabo, dejo de compartir y oye, muchísimas gracias por escucharme en esta charla y hablamos, empezamos el diálogo. Cuando lo veis. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Si te parece, vamos con algunas preguntas que hay. Hay alguna pregunta de Salva. Dice, el hardware es importante, pero también necesitamos el software. ¿Tú crees que debería haber un embed del software y de los algoritmos de inteligencia artificial? Hombre, Salva, me encanta la pregunta y luego que hablen otras personas que están conmigo en la mesa, por supuesto que sí, estaría muy bien. Vosotros sabéis muchísimo más que yo de este tema, pero yo pensaba que esto de la inteligencia artificial era hace un tiempo, era un poco una entelequia muy teórica, pero en el ámbito, por ejemplo, de lo que vosotros estáis, los apoyos al diagnóstico que tenéis ahora mismo, ya tanto de soluciones por la industria proveedora como soluciones de otras empresas, hay muchísimas herramientas de apoyo a la toma de decisión y a la detección digamos, de procesos que estén en fases muy iniciales de tumores, por ejemplo, y yo creo que sí que tendría mucho sentido invertir y tener un plan de inteligencia artificial, de algoritmos y de todo lo que os pueda ayudar a un diagnóstico que ya de por sí es muy bueno, pero que, oye, en cáncer de pulmón el otro día había datos de mejoras en las perspectivas de vida si se diagnostica muy inicial o en fases avanzadas son espectaculares, con lo cual sería muy bienvenido, al menos por nuestra parte.
Pues sí. Otra pregunta es, el equipamiento es importante, pero también necesitamos personal que lo use de manera eficiente. ¿Tú crees que debería haber estrategias globales para dimensionar adecuadamente el personal a nuestro sistema sanitario? Bueno, y luego ya me he caído a hablar a los demás. Yo creo que sí, también. Y aquí varias cosas. Yo creo que os faltan radiólogos, sois médicos, pero también nos faltan técnicos, que es gente que hace formación profesional y que yo creo que uno y otro hace muchísima, muchísima falta. O sea que yo creo que es el momento pues oye, pues no sé si eso significa ampliar a plazas MIR, que vosotros lo sabréis mucho mejor que yo, o no, o si significa dotar de más a centros de formación profesional que formen estos profesionales para poder tener los equipos, perdón, sí, bueno, los equipos de trabajo suficientemente dotados. Pero esto yo me refiero a lo que pueden decir mis compañeros de mesa, porque yo creo que es así. Ya me diréis vosotros si hace falta, yo diría que sí, yo diría que se tiene que invertir, oye, y que os paguen salarios como Dios manda y que mucha gente esté muy, muy entretenida y con muchas ganas de entrar en radiología. Sí, habría quizá alguna aclaración, decir que efectivamente no solamente el plan INVEA supone una renovación del equipamiento del Harvard, sino que lleva incluido, porque nos empeñamos desde el principio, la dotación de servidores y la actualización de todas las aplicaciones correspondientes, de tal manera que el salto más importante yo creo que se ha dado en el concurso, y uno de los temas que más valorábamos es la introducción de elementos de inteligencia artificial tanto en la adquisición como en el postprocesado, de tal manera que prácticamente yo creo que, sobre todo lo hemos visto en TAC, lo hemos visto en resonancia, la actualización de los equipos lo que produce sobre todo es una actualización de los servidores, del postprocesado, de la introducción de inteligencia artificial en todo el proceso, desde la adquisición. Y por supuesto, si hay una ampliación de un 30% de equipos, pues nosotros ya estamos planteando hace tiempo en las comunidades que es imposible poner en marcha estos equipos, un 30% más de equipos, si no se actualiza los recursos humanos y no se tienen los técnicos y los radiólogos necesarios para que funcione. Por lo tanto, ese es un tema que está encima de la mesa y que ya hemos advertido por activa y por pasiva que no es posible poner en marcha un 30% más de equipos con las dotaciones de personal que tenemos en la actualidad. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ha hablado muy bien Carlos, ha hecho una revisión excelente de la obsolescencia de las máquinas, pero es que, con todo el cariño, en Cataluña al menos también tenemos la obsolescencia de radiólogos. Hay muchos radiólogos a punto de jubilarse y el diagnóstico está hecho, pero la solución es complicada, ¿eh? Y ahí es otro de los retos que nos enfrentaremos los próximos años. Perfecto, seguimos con las preguntas. Dice, el PET-TAG es una tecnología esencial en la asistencia oncológica. ¿Tú crees que con el INVEAD vamos a dimensionar adecuadamente el equipamiento de PET-TAG o bien deberíamos seguir con nuestros planes de ampliación de inversión? Pues yo creo que es un tema muy técnico, que es muy difícil. Miguel Ángel a lo mejor lo sabe mejor que yo creo básicamente que tal como está planteado, digamos, cubrirá bastante. Claro, una cosa que os decía yo antes, este es un plan muy, muy estructurado, probablemente no puede ser de otra forma, en un marco. Todo lo que se salga dentro de este marco, o al menos la mayoría de lo que se sale de ese marco, no estará en el plan INVEAD, con lo cual, claro, yo ahora pienso en investigación de alto nivel, me lo invento, resonancia de 7 Teslas, pues probablemente me corregiréis si me equivoco, no está dentro de un plan INVEAD. ¿Eso significa que tenemos que seguir manteniendo planes de inversión, especialmente en tecnologías muy innovadoras? Probablemente sí, y yo creo que es el camino, porque además, lo mismo que os decía, al final de las 10 recomendaciones yo solo me quedaba con una, que es planificar. Yo creo que tenéis que ver, los que sabéis, cómo queréis que sea vuestro diagnóstico por la imagen en 10 años y ver lo que cubrirá el INVEAD, que será mucho, y lo que no cubra, pues tenéis que tener planes, digamos, de inversión y un poco ver a largo plazo cómo os tenéis que posicionar. Esta es una tecnología que avanza a mucha velocidad
Y uno de los grandes avances ha sido estas herramientas de postprocesado y adquisición y todo lo que sea, pero yo creo que hay que ver un poco a largo plazo y prepararse para lo que viene, no para lo que viene a corto plazo. Sí, Pues en sí. realidad quizá lo que más aumenta en la ampliación del INVEAD es, como estaba comentando Carlos, la adquisición de PET. Prácticamente se aumenta un 84%, es decir, renovaciones se renuevan 15, pero se adquieren nuevos 32, de tal manera que la dotación de PET-TC va a aumentar de una forma exponencial. Pero además de eso, yo creo que podríamos aprovechar mucho mejor los equipos. Hay todavía muchos sitios donde por una parte se le hace el TAC y luego a continuación se le repite un PET-TC, pues porque no hay coordinación suficiente entre los equipos de radiología y de medicina nuclear. Esto es bastante frecuente. Yo creo que con la nueva dotación de equipos y haciendo un esfuerzo organizativo podríamos mejorar mucho la prestación de servicios de PET en general en toda España. Vale, seguimos con las preguntas. Nos dice, en los últimos años se ha incrementado la radiología intervencionista y las técnicas de ablación tumoral. ¿Tú crees que debería haber un plan específico para garantizar que haya estandarización en la radiología intervencionista en todo el sistema sanitario? Otra vez, tema muy técnico, pero yo creo que desde luego que sí. O sea, es verdad que se está aumentando el intervencionismo, que además con resultados que son espectaculares. Yo cada vez que tengo, y ya no os digo como profesional de FINIM, sino amigos que han ido a una sala de intervencionismo para hacerse alguna cosa, bueno, a mí me parece ciencia ficción lo que se hace ahí, y la verdad es que todo lo que se pueda protocolizar, garantizar de que tú vayas a otra cosa, la broncoscopia, que es un tema muy lateral vuestro, nosotros no, pero broncoscopia para buscar en tumores que son periféricos y poder acceder a tomar muestras para hacer una biopsia, etcétera, etcétera, todo eso depende de tener las tecnologías adecuadas. Lo mismo que os decía antes también de los tags de baja dosis, es el futuro, lo vuelvo a decir, o sea, en procesos tumorales en los cuales la vida depende de que te diagnostiquen de forma temprana, cualquier herramienta que os permita diagnosticar, hacer programas de screening, caracterizar la enfermedad, porque luego la medicina enfocada, personalizada, como lo queráis, se basa en poderla caracterizar adecuadamente. Y todo esto muchas veces está basado en vuestro conocimiento, por supuesto, y buen hacer, pero también en la tecnología, con lo cual todos esos planes son planes de futuro y de buena medicina en los cuales vosotros participáis en primer lugar, pero también que la tecnología, con lo cual mi apoyo absoluto a todo este tipo de iniciativas, ¿no? Y sobre todo garantizar que si tú vas a caer en el Valle de Brón de Barcelona, bueno, no voy a poner el otro ejemplo, no tengas diferentes posibilidades de ser diagnosticado, tratado y caracterizado que si te vas al comarcal, y ahí ya no digo de dónde para no herir susceptibilidades, pero claro, es muy importante y yo tengo todo el derecho, por mucho que viva, que hoy iba a decir ejemplo, pero no voy a decirlo, en no sé dónde, y que en cambio tenga la suerte de vivir, pues no sé, al lado del Clínic o al lado del Valle de Bró, porque estoy en Barcelona, en el centro. O sea que eso es el futuro y hay que darle las mismas prestaciones a cualquier persona, esté donde esté y a la distancia donde esté de cualquier hospital, ¿no? Fundamental, totalmente de acuerdo, Carlos. Hay que intentar que sea universal de verdad, ¿no? Aunque es muy complicado y evitar el cierto centralismo en las comunidades autónomas es difícil, porque, bueno, por poner ejemplo, en Cataluña, pues el 80% de la población vive en Barcelona, ¿no? Y es inevitable, ¿no? Y que los que estamos fuera de grandes núcleos urbanos, pues tenemos que estar siempre levantando la mano y quejándonos, pero es difícil corregir, ¿no? Lo que es interesante que has comentado también es que hay áreas que la evolución tecnológica es exponencial respecto a otras, ¿no? Que crece mucho como el intervencionismo, ¿no? Que es brutal la evolución que hay en los últimos años, y en eso quizá yo creo que tendría que haber también un factor corrector. Cuando hablas de obsolescencia hablas de años e incluso también añades el factor de uso, ¿no? ¿Cuánto uso? Pero quizá también habría que añadir el factor de evolución tecnológica, ¿no? Porque, claro, las incubadoras, la radiología convencional tienen años, pero quizá no es tan preocupante como otros equipos que también tienen
los mismos años o menos, pero la evolución tecnológica ha sido espectacular, ¿no? ¿No crees, Carlos? Eso. No, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, aquí hay un factor, claro, cuando hay una innovación disruptiva, a lo mejor incremental no es tan importante, pero es verdad. En ese momento todo lo que era moderno se vuelve antiguo, ¿no? Claro, dices, ahora un coche sin ABS, hombre, vamos a ver, es que un coche sin ABS es implanteable, salva muchas vidas el ABS. O este tipo de cosas que de pronto llegan al mercado, tú tienes que cambiarte el coche y ponerte un ABS por una cuestión de seguridad, por decir, lo primero que me pasa por la cabeza. Estamos en lo mismo, cuando hay algo disruptivo muy llamativo, claro, vuelve obsoleto todo lo demás, es cierto, ¿eh? De todas maneras, en el tema de la radiología intervencionista, yo creo que no es tanto un problema relacionado con el equipamiento, con los costes. Yo creo que es más, está más relacionado con la formación, con tener especialistas capaces de hacer intervencionismo, de generar, yo creo que es un problema que tenemos en los servicios de radiología también, formar a todos nuestros residentes en el intervencionismo. En muchos sitios pues encontramos que hay adjuntos que no quieren coger una aguja, que no quieren hacer intervencionismo simple, y yo creo que esto hay que generalizarlo. Me parece que el tema del intervencionismo es una parte sustancial de nuestra profesión, una parte que hay que potenciar todo lo posible y que hay que unirla a que nuestros nuevos radiólogos sean capaces de hacer cualquier tipo de intervencionismo, independiente de que haya un intervencionismo de un nivel superior que a lo mejor se puede hacer nada más en muchos sitios, pero en pocos sitios, pero el intervencionismo debe fluir prácticamente en un servicio de radiología a todos los niveles y por todas las áreas diferentes y por todos los órganos o sistemas. Yo no soy partidario de centralizarlo nada más en una sección concreta. Creo que el intervencionismo debería hacerse la parte correspondiente por cada órgano o sistema, porque es la manera de que esté presente prácticamente en todos nuestros servicios. De acuerdo. Tenemos una pregunta de David Bujan que dice si creéis por vuestra experiencia que la tendencia en radiología convencional y contrastada es hacia equipos híbridos debido a la disminución de solicitudes de este tipo de pruebas, sobre todo en la radiología contrastada. Aquí yo me dirijo a los técnicos que lo sabrán mejor, ¿eh? Yo creo, solo una cosa muy rápida, yo creo que es verdad que lo convencional casi cada vez tiendes más a cosas más específicas. No sé, pero eso lo sabréis mejor seguro Víctor o Miguel Ángel, si para hacer una fractura sencilla a lo mejor todavía tiene sentido, pero cada vez más se va hacia cosas, y si hablamos de contrastada, pues seguramente con más razón, ¿eh? Lo que digan los jefes, los expertos. Sí. Bueno, yo creo que una práctica habitual es la existencia de arcos quirúrgicos y ecógrafos prácticamente en los quirófanos de todos los hospitales. Los quirófanos híbridos tienen otra entidad diferente. Yo creo que, se están instalando en hospitales de muy alto nivel tecnológico que justifiquen una inversión tan importante. Pero yo creo que efectivamente los arcos quirúrgicos, los ecógrafos y el intervencionismo, incluso en quirófanos también, pues es una cosa muy habitual y es una práctica, yo creo que generalizada en casi todos los hospitales. Totalmente de acuerdo, ¿no? Se refería también un poco al tema del telemando, ¿no? Que las pruebas de telemando pues están cada vez se realizan menos, y una manera de rentabilizar la máquina es pues con este tipo de equipos híbridos. De hecho, nosotros tenemos la experiencia de un equipo instalado hace poco en Girona y realmente nos ha ido muy bien este tipo de solución. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Mariana Rovira que dice que la pregunta es enfocada en los problemas asociados a las obras necesarias para la instalación de nuevos equipos, la escasez de algunos componentes o materiales, el consecuente incremento de los costes, la concurrencia de varias obras en el tiempo y la repercusión de los presupuestos en los hospitales será un freno para la ejecución del plan INVEAD. Y todo ello es un momento de crisis económica grave. ¿Está previsto algún tipo de ayuda? Bueno, la financiación corresponde directamente a las comunidades autónomas y ese es el compromiso. El compromiso es que las obras se ejecutan se financian por parte de las comunidades autónomas, de tal manera que al menos la nuestra, y creo que alguna más, lo que tiene es un plan de obras
con sus presupuestos correspondientes para financiar todas esas obras, lo cual no quita que tengamos dificultades por las propias circunstancias del mercado en estos momentos. Pues yo creo que va a haber equipos donde no sé si vamos a llegar a tiempo, sobre todo en el momento que estamos hablando de radioterapia. Sabéis que las obras de un búnker pues son obras que llevan mucho tiempo y si no se prevén con suficiente antelación, yo no sé si van a estar en forma instalados los equipos de radioterapia. Y nos pasa en algunos casos también en los equipos de PET, en los cuales se requiere una autorización por parte del Consejo de Energía Nuclear, que a veces tarda mucho tiempo, estamos hablando de 6 meses, con lo cual en este caso también es posible que nos encontremos con algún problema. Bueno, esta es una experiencia nueva, en un momento muy crítico, muy difícil, y la verdad es que es una pelea durante año y medio contra el reloj para tratar de llegar a tiempo. Yo confío en que, bueno, pues siempre se tenga la flexibilidad con los plazos suficientes para que no se nos caiga ninguna inversión en un momento tan difícil como este, que se comprenda que es difícil llegar, pues por ejemplo, a hacer los búnker correspondientes de radioterapia en un tiempo tan récord como va a ser este. Tengo un par de comentarios lo que dices, otra vez Miguel Ángel, estamos de acuerdo en todo. Lo que veo en las comunidades autónomas más es un tema de tiempos, sí, de ingenierías y de todo, más que de dinero, aunque sí, lo hay. Sí, sí. El problema va a ser los tiempos, y luego nos hemos sentado nosotros como FENIN con el CSN para pedirles agilidad. Ellos dicen que han triplicado el número de inspectores y de gente, porque es verdad lo que decía Miguel Ángel, el CSN tiene un trabajo muy importante, pero claro, tienen que agilizar los procesos, porque es que si no, si tardas 6 meses en obtener una autorización, en esos meses que no haces nada. Es que ahí hay un problema que ostras, lo veremos al final, pero hay que apretar, Sí, han hecho una cosa positiva a petición desde el Ministerio, que es que antes no había un formato. Y ahora prácticamente han elaborado un formato específico, que es un poco como rellenarlo. Ya sabes, si tú vas rellenando todos los ítems, pues sabes que estás dentro de lo que exige el Consejo. Bueno, esto yo creo que va a facilitar bastante la vida. Nos lo ha facilitado en las memorias. Ahora lo que hace falta es que nos las aprueben en poco tiempo. Ahí. Hasta ahora Limpiar ha sido un éxito, ahora el reto es ejecutarlo y bueno, un reto ahí. pero bueno, a ver. Exacto. Tenemos una pregunta de Kai Vilanova que dice si el análisis de la ARM incluye de bajo campo o solo alto campo. No, incluye los dos. Sí, los niveles eran los siguientes. Normalmente eran resonancias de 1,5 con 2 niveles diferentes dependiendo del número de camas del hospital, y en los hospitales terciarios lo que se ha instalado en todos los casos ha sido al menos una resonancia de 3 teslas. Y es verdad que se nos han quedado cosas pendientes en el cajón, que estuvimos debatiendo durante mucho tiempo, el instalar en España algún PET-RM, que estuvimos insistiendo en algunas tecnologías novedosas, pero al final no les cuadraban los números, porque lo que les habían concedido pues eran 800 millones de euros, y con 800 millones de euros, en cuanto intentamos meter otra serie de cosas, pues ya veían que no iban a llegar. Y lo que sí conseguimos al final fue que al menos en las dos tecnologías donde la obsolescencia influye más en la radiación, que fuera en el TAC y en los aceleradores, se bajara el tiempo de renovación de 12 años a 10 años y se renovaran los equipos a partir de 10 años. Perfecto, pues creo que no hay más preguntas. Si queréis añadir alguna cosa al final. Yo solo dar las gracias, que es un encanto estar aquí. Bueno, me encanta estar aquí y que me hayáis dado la oportunidad, FENIN, de explicaros un poco la situación, que muchas gracias. Nada más eso. Sí, yo quiero agradecerle a FENIN y a todo el mundo que este es un ejemplo que cuando vamos del brazo todos y empujamos en la misma dirección, los proyectos salen adelante. Y efectivamente yo creo que lo has señalado muy bien en la charla que has dado. En el momento que la AIREP asumió los planteamientos que llevábamos haciendo desde hace mucho tiempo, FENIN, y asumió y las eran,
pues yo creo que ganamos la batalla y ganamos un poco este tema. Yo creo que eso nos da un ejemplo de que la influencia por parte vuestra y de las sociedades científicas debe estar dirigida hacia estos organismos que son los que son capaces también de hacer que nuestros proyectos salgan adelante. Víctor, ¿algún comentario? Yo solo, bueno, a felicitar a Carlos y a Miguel Ángel, ¿no?, por su lucha contra la obsolescencia. Y nada, adelante, ánimos, y nos tienen detrás aquí intentando empujar también al resto. Perfecto. Bueno, sí, Miguel Ángel. No, muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad, ¿eh? Perfecto. Yo siempre hago un resumen al final. Bueno, primero agradeceros a todos, agradecerte a ti, Carlos, tu magistral presentación, Miguel Ángel y Víctor, también vuestros consejos y comentarios expertos han sido perfectos, y Queralt, también muy bien tu moderación. Yo hago un resumen de lo que yo he aprendido y que creo que la audiencia ha aprendido. Nos habéis dado consejos, Carlos, nos habéis dado entre todos consejos respecto al pasado, el presente y el futuro. Pasado, Carlos, has enseñado la heterogeneidad, tanto si nos comparamos con Europa como dentro de España, heterogeneidad y obsolescencia pasada. Presente, un poco lo que habéis subrayado, 800 millones del INVEAD, más de 800 equipos que se renuevan, equipos nuevos, vamos, la mayoría, el 90 y pico %, con un 30% de ampliaciones, ¿no? Incluso con también el Consejo de Seguridad Nuclear, que también se ha puesto las pilas. O sea que maravilloso, pero con retos que habéis subrayado de obras, de coordinación y de tiempo. Y de cara al futuro nos habéis puesto deberes, nos habéis dicho, hombre, quizás hay que planificar también para el futuro, la otra P también la de personal, y un poco también coordinación, lo que ha comentado también Miguel Ángel de coordinación entre radiología y nuclear. O sea que tenemos trabajo para el futuro. No sé si os parece bien este resumen, Carlos, Miguel Ángel y Víctor. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias a todos. Solo recordar que mañana tenemos a la doctora Pilar Paredes, de Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Clínico, que nos va a hablar de la valoración de la carcinomatosis peritoneal en pacientes con carcinoma de ovario mediante PET-TAC. Estáis todos invitados. Que tengáis un buen día, Carlos, Miguel Ángel, Víctor y Queralt. Gracias a todos. Que vaya muy bien el lunes. Gracias. Venga, nos Muy vemos. bien, Hasta luego.